Debes estar preparado. Durante los próximos 2 días, los cielos alinean una configuración poco común, una que porta 2 energías de manera simultánea: apoyo y sorpresa, armonía y ruptura, expansión, y la chispa capaz de encender aquello que lleva demasiado tiempo esperando el fuego. Una combinación extraña, sin duda. Pero así es exactamente como se presentan los momentos cruciales. Rara vez llegan en un solo color. Lo hacen, más a menudo, en el contraste, en la colisión, en eso que al principio parece una contradicción y luego se revela como una fórmula, la fórmula del cambio. Ahora mismo te explicaré qué es lo que está sucediendo exactamente, qué planetas están involucrados, por qué es importante y, sobre todo, cómo podría reflejarse en ti, porque si estás escuchando esto, ya estás dentro del proceso, ya formas parte de lo que se está desplegando, y para cuando termines este video, comprenderás por qué afirmo esto. Tú ya has ganado. En el cielo, en este momento, hay 3 jugadores. 3 fuerzas que actúan al unísono, creando algo que no se da con frecuencia. La primera de ellas es la armonía. Mercurio en Piscis forma un trígono con Júpiter en Cáncer. Un trígono es ese ángulo entre 2 planetas que genera un flujo, no tensión, sino una corriente donde la energía circula libre, sin obstáculos ni resistencia. Mercurio es la mente, los pensamientos, la información, todo lo vinculado a la percepción, el entendimiento y la comunicación. Júpiter, por su parte, es la expansión, el crecimiento, la fortuna si se quiere. Esa fuerza que toma lo pequeño y lo agranda, que convierte una posibilidad en una oportunidad y una idea en su verdadera dimensión. Cuando ambos están en armonía, ocurre algo fascinante. Tu forma de pensar se expande. Comienzas a ver aquello que antes pasaba inadvertido, no porque haya aparecido ahora, sino porque siempre estuvo ahí, y tú, por fin, tienes la capacidad de percibirlo. La información que llega en días así posee una cualidad distinta. No se limita a informar, sino que abre caminos, revela perspectivas y otorga una comprensión que hasta ayer te resultaba inaccesible. Puede manifestarse en una conversación, un artículo, una frase dicha al pasar o en un pensamiento propio que de repente se materializa con total claridad. Mercurio en Piscis es el pensamiento intuitivo. No se trata de lógica, sino de presentimiento. No de análisis, sino de entendimiento profundo. No calculas la respuesta, simplemente la sientes. Júpiter en Cáncer potencia esto, añadiendo una capa de profundidad, una sabiduría emocional, un conocimiento que no nace en la cabeza, sino en el corazón. Juntos, abren una ventana, ese instante preciso en que las ideas correctas llegan en el momento adecuado, cuando puedes contemplar el panorama completo y las piezas del rompecabezas que yacían dispersas, de repente encajan. Esa es la primera fuerza, armonía, apoyo, expansión. Pero hay una segunda. El Sol en Acuario forma una cuadratura con Urano en Tauro. La cuadratura es algo bien distinto, implica tensión, fricción, 2 fuerzas que no fluyen juntas, sino que chocan. ¿Suena desagradable? Espera. La tensión no siempre es mala, a veces es justo lo que necesitamos. Imagina una chispa. Surge de la fricción, del choque. Sin tensión no hay chispa. Sin chispa no hay fuego. Y sin fuego no hay movimiento. El Sol eres tú, tu identidad. Cómo te muestras al mundo. Cómo brillas. Urano es lo inesperado. La revolución. Aquello que llega sin avisar y lo pone todo patas arriba. Cuando están en cuadratura, espera sorpresas. Pero no esas sorpresas que causan temor, sino las que sacuden, despiertan, te sacan de esa rutina en la que quizás estabas estancado. Urano rompe, sí, pero destruye únicamente lo que ya ha caducado, lo que te mantenía sujeto, lo que aparentaba ser estable pero en realidad era una jaula. Y cuando lo rompe, se genera un espacio vacío para lo nuevo, para aquello que no podía entrar mientras lo viejo ocupaba su lugar. Esa es la segunda fuerza, la chispa, la ruptura, la sorpresa. Y ahora,
La tercera es el telón de fondo sobre el que todo esto ocurre. Saturno, que acaba de ingresar en Aries. Una invitación a otra vida. El momento de actuar, de construir, de convertirse. 3 fuerzas, 3 energías, de manera simultánea. Comprensión, ruptura, acción. Esto es lo que sucede en el cielo. He aquí por qué los próximos 2 días son especiales. Y por eso es crucial que estés atento a lo que llega, a lo que ocurre, a lo que sientes. Porque esta configuración no es mera astronomía, es una invitación, una vez más, del universo. Y la forma en que respondas a ella tiene un peso importante. Ahora hablemos de la práctica, de cómo todo esto puede manifestarse en tu vida cotidiana. La armonía entre Mercurio y Júpiter tiene que ver con la información, pero no con cualquier tipo de información, sino con una muy particular. ¿Sabes cómo funciona a veces? Lees algo y tus ojos simplemente pasan por encima. Escuchas a alguien y asientes de manera automática. Piensas en algo y lo olvidas al minuto siguiente. Ese es el modo habitual, el de fondo, ese en el que la información te atraviesa sin dejar rastro. Pero hay veces en que sucede de otra forma. Lees y algo te atrapa, te detiene, te obliga a releer. Escuchas y de repente una frase resuena más fuerte que el resto, como si la hubieran pronunciado especialmente para ti. Reflexionas y una idea no se va. Regresa una y otra vez, insistiendo en que le prestes atención. Precisamente eso es lo que merece toda tu atención en los próximos días. La conjunción Mercurio-Júpiter amplifica este efecto, haciendo que esos momentos sean más frecuentes, más nítidos, más insistentes. Tu tarea consiste en no pasarlos por alto. Estamos tan acostumbrados a vivir inmersos en un torrente de información, que hemos perdido la capacidad de discernir lo esencial. Todo se mezcla, todo parece igual de importante, y por lo tanto, nada lo es. Sin embargo, durante estos días surge un filtro, uno interno, intuitivo, que por sí solo separa el ruido de la señal, lo necesario de lo superfluo, lo tuyo de lo ajeno. Confía plenamente en él. Si algo te impacta, detente. No sigas adelante como si nada. Pregúntate, ¿por qué esto? ¿Qué hay aquí para mí? Quizás la respuesta llegue de inmediato, o tal vez más tarde, al día siguiente, en una semana, cuando el contexto se complete y puedas ver cómo esa pieza encaja en el panorama general. Pero si lo dejas pasar, quizá no regrese, o lo hará más adelante, de un modo más complicado, a través de un camino más largo y tortuoso. Por eso, la atención plena es la palabra clave para los próximos días. Y hay más. Las conversaciones. Mercurio rige la comunicación, y en armonía con Júpiter, incluso las charlas más triviales, esas que comienzan con un simple ¿cómo estás?, adquieren una profundidad inesperada. Alguien puede decir algo que te toque el alma, no porque esa persona sea un gurú o tenga la intención de enseñarte, sino simplemente porque las palabras, el momento y tu disposición a escuchar se alinean. Y entonces, clic, surge la comprensión, la claridad donde antes solo había confusión. Puede tratarse de un ser querido, de un conocido casual, de la voz en un podcast o del autor de un libro que has abierto precisamente hoy. La fuente no es lo importante, lo crucial es que logres escuchar. También tus propios pensamientos merecen atención. Júpiter expande y Mercurio en Piscis es el pensamiento intuitivo. Juntos generan un efecto fascinante. Los pensamientos que acuden en días así suelen ser más que simples pensamientos. Se asemejan a revelaciones, a una comprensión que llega completa, no por partes ni mediante una cadena lógica, sino de una vez, acabada. Puedes despertar con una claridad que ayer no tenías, o en medio de un día común y corriente, comprender de repente algo sobre ti mismo, sobre una situación o sobre la vida en general. Algo que has estado buscando durante mucho tiempo, o que ni siquiera buscabas pero que ha llegado por sí solo. No lo desestimes, no te digas a ti mismo, esto es una tontería, o me lo estoy inventando. La intuición durante estos días trabaja a pleno rendimiento. Confía en ella,
Anota todo lo que llegue. Pensamientos, ideas, revelaciones, frases que te hayan conmovido, temas que de repente se vuelvan relevantes. No para actuar sobre ellos de inmediato, sino para no perderlos, para tener a dónde regresar cuando llegue el momento adecuado. Mercurio y Júpiter simbolizan la expansión de la conciencia, la capacidad de ver más allá de lo que veías antes, ese horizonte que de pronto se ensancha. Quizás mires un viejo problema y descubras la solución que siempre estuvo ahí, simplemente no la habías notado. Tal vez observes tu propia vida y distingas un patrón que se ha repetido durante años, comprendiendo finalmente cómo modificarlo. O puede que mires a la persona que tienes al lado y la veas con nuevos ojos, con mayor profundidad, honestidad y una comprensión que antes no poseías. Todo esto es posible, y en estos días lo es de un modo particular. Pero solo si permaneces atento, solo si no actúas en modo automático, solo si estás verdaderamente dispuesto a ver aquello que está listo para mostrarse. Ahora hablemos de la segunda energía, de esa que no pide permiso para manifestarse. Estamos hablando de Urano. Si Mercurio junto a Júpiter representan una expansión suave y armoniosa, Urano es más bien un impacto. No uno malintencionado, ni necesariamente destructivo, pero sí repentino, inesperado. Urano no avisa, no envía una notificación con semanas de antelación, no pregunta si estás preparado o no. Simplemente llega y trae consigo aquello que no esperabas. Para muchos, esto es motivo de temor. No nos gustan las sorpresas, no nos gusta que las cosas se salgan del plan establecido, no nos gusta perder el control. Pero ahí está la cuestión. El control al que nos aferramos tan desesperadamente es, las más de las veces, una mera ilusión. Creemos que dirigimos nuestra vida, hacemos planes, trazamos caminos, mantenemos todo bajo control. Hasta que de repente, algo sucede y todos nuestros esquemas se vienen abajo. Quedamos en medio de los escombros sin entender cómo hemos llegado hasta ahí. Urano es honesto, viene a mostrarte que tu control no es tal, que tus planes no son la única ruta posible. En el momento puede resultar molesto, sí, pero visto en perspectiva, es un auténtico regalo. ¿Por qué? Porque con frecuencia nos quedamos atascados en nuestros propios planes, en nuestras concepciones de cómo deberían ser las cosas, y dejamos de ver otras alternativas. No nos percatamos de que existen otras puertas. Caminamos por un pasillo que nosotros mismos hemos construido, convencidos de que es el único sendero posible. Urano se encarga de derribar las paredes de ese estrecho corredor y de pronto descubres que al otro lado hay un espacio abierto, un montón de direcciones posibles, de opciones que ni siquiera habías llegado a imaginar. Sí, al principio puede resultar desorientador. Las paredes te resultaban familiares, el pasillo era un lugar conocido, y ahora te encuentras en campo abierto. Pero precisamente ahí reside la libertad. El Sol en cuadratura con Urano señala el momento en que ese pasillo puede agrietarse, cuando lo habitual puede tambalearse. No te asustes. Pregúntate a ti mismo, ¿y si esto es para bien? ¿Y si aquello que se rompe era justo lo que necesitaba ser roto? ¿Y si detrás de todo esto no hay caos, sino una liberación? Urano rara vez destruye algo que realmente necesites. Lo que hace es eliminar lo que ya ha cumplido su ciclo, lo que se ha convertido en una cárcel, aquello que te sujetaba pero que en realidad no te sostenía. Las sorpresas que trae Urano no son un castigo, son una corrección de rumbo, a veces suave, a veces brusca, pero siempre orientada hacia una mayor autenticidad, hacia una libertad más genuina. ¿Cómo deberías enfrentarte a ello? No opongas resistencia, porque resistirse a Urano es completamente inútil. Él hará lo que tenga que hacer de todas formas. Mantente flexible, dispuesto a modificar tus planes, a soltar aquello que ya no funciona, a aceptar lo nuevo por extraño que te resulte. Y recuerda siempre, Urano rompe las jaulas. Si algo se ha roto en tu vida, quizás es porque era una jaula, aunque a simple vista te pareciera un hogar acogedor. La libertad se encuentra al otro lado. Y ahora hablemos de ti, de por qué afirmo que tú ya has ganado. Suena extraño, ¿verdad?
¿Ganado en qué? Si todavía no ha ocurrido nada, no hay resultados visibles, ningún logro concreto, simplemente estás sentado escuchando un video. ¿Qué clase de victoria puede ser esa? Pues te lo explico. La victoria no es la meta, no es el instante en que te entregan un trofeo, ni ese punto final donde todo se ha cumplido y por fin puedes respirar aliviado. La victoria es la dirección, es la elección, es la decisión consciente de seguir moviéndote. La mayoría de las personas no toman esa decisión, simplemente se dejan llevar, flotan a la deriva, van a donde la corriente les empuja sin cuestionarlo, reaccionan ante lo que ocurre en lugar de elegir activamente. Tú, en cambio, estás aquí, escuchando esto, lo que significa que has elegido. Has elegido estar atento, has elegido buscar comprensión, has elegido no limitarte a flotar, sino observar hacia dónde te diriges. Eso ya es una postura completamente distinta, otra calidad de vida, un nivel diferente de conciencia. Y eso, por sí mismo, constituye una victoria. Una victoria sobre el automatismo, sobre el letargo, sobre ese interminable déjese llevar. Estás despierto, o al menos en proceso de despertar, o quizás simplemente deseas hacerlo. De otro modo, ¿qué sentido tendría que estuvieras aquí? No conozco tu historia, no sé por qué circunstancias has atravesado, ignoro qué decisiones has tomado o qué errores has cometido, pero de una cosa estoy seguro: estás aquí, en este punto concreto, con este nivel de entendimiento, con esta disposición a escuchar y a comprender. Y eso no es casualidad, es el resultado de todo lo vivido hasta ahora, de todas tus elecciones, de todas las lecciones aprendidas, de todas las caídas y los levantamientos. Podrías haberte rendido, mucha gente lo hace. La vida golpea y la gente se quiebra, se cierra, deja de creer, deja de intentarlo, deja de buscar. Tú no te has roto, estás aquí, sigues abierto, sigues buscando, sigues creyendo que hay algo más grande. Eso es auténtica fuerza, de esa que no salta a la vista, pero que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Y hay algo realmente interesante en todo esto. Lo que sientes en tu interior no engaña. Esa sensación de que algo está cambiando, de que estás en el umbral de algo nuevo, de que lo viejo ya no te satisface y lo nuevo está a punto de manifestarse, no es una fantasía, ni un autoengaño, ni un intento de convencerte de que todo va bien. Es la realidad, tu realidad interna, que es la que termina moldeando la externa. Ya eres una persona distinta en comparación con quien eras hace un año, 5 años, 10 años. Has crecido, has cambiado, te has vuelto más profundo, más sabio, más fuerte. Quizás no lo percibes. Desde dentro es difícil apreciar el propio crecimiento. Te observas a diario y te parece que nada se transforma. Pero no es así. Cambias constantemente, y el hecho de que estés ahora mismo aquí es la prueba inequívoca de la dirección que has tomado. Te estás moviendo hacia ti mismo, hacia tu yo auténtico, hacia esa versión que conoce su propio valor, que no duda de su derecho a lo bueno, que está preparada para recibir y no solo para entregar. Esa versión no está en el futuro, ya está aquí, dentro de ti, manifestándose paso a paso, decisión tras decisión. Y cada vez que eliges la conciencia en lugar del automatismo, ella se fortalece. Cada vez que optas por el crecimiento frente al estancamiento, se acerca un poco más. Cada vez que dices sí a algo más grande, ocupa más espacio en tu vida. La configuración planetaria de la que hablamos no crea nada nuevo en ti. Simplemente potencia lo que ya existe, lo ilumina, le aporta energía. Tú ya estás en el camino correcto. Los planetas son solo viento a favor. Ayudan, aceleran, pero quien se mueve eres tú. Y el simple hecho de que estés escuchando esto es una señal de que sigues avanzando, de que no te has detenido, de que estás inmerso en un proceso. ¿El proceso de qué? De convertirte en quien ya eres, pero aún no has manifestado por completo. Es un camino largo. No termina mañana ni pasado mañana. Simplemente continúa. Pero tú ya estás en él, no al principio, sino en algún punto intermedio, o quizás más allá.
Y eso es una victoria auténtica, de las que realmente importan. Y por último, lo más importante de todo, cómo utilizar este tiempo, estos días, esta energía que se nos ofrece. Lo primero es que no esperes. No esperes a que todo suceda por sí solo. No esperes a que los cielos se abran y comiencen a llover regalos. No esperes a que alguien venga y haga las cosas por ti. Los planetas son energía, potencial, oportunidad, pero sin tu participación activa simplemente pasan de largo, como un tren al que no te subiste. Y subirse a ese tren es tu responsabilidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que debes mantenerte activo, no en el sentido de correr de un lado a otro, agobiarte o hacer 100 cosas a la vez, sino en el de permanecer implicado, presente en tu propia vida, observando lo que ocurre y respondiendo a aquello que se presenta. Si surge una idea, no la desestimes, anótala, reflexiona sobre ella y, quizás, actúa. Si aparece una persona, no la ignores, habla con ella, escúchala. Puede que haya algo importante en ese encuentro. Si se presenta una oportunidad, no la postergues, porque el después puede no llegar, o puede hacerlo de una forma completamente distinta. Lo segundo es que no te aferres. No te aferres a los planes, a las expectativas, a las ideas preconcebidas de cómo deberían ser las cosas. Urano es un maestro de las sorpresas, y las sorpresas rara vez se ajustan a nuestros esquemas, rompen los marcos establecidos, llegan desde donde no las esperabas y tienen un aspecto muy diferente al que habías imaginado. Si te aferras, te estarás resistiendo, y la resistencia no es más que un derroche de energía, de esa misma energía que podrías estar utilizando para algo mucho más provechoso. Suelta, no lo sueltes todo. No te sueltes a ti mismo, pero abandona el control sobre aquello que, honestamente, escapa a tu dominio. La vida es más sabia que nosotros. Ella contempla el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos nuestro pequeño fragmento. Y a menudo, lo que nos parece una catástrofe termina siendo un giro afortunado. Simplemente aún no tenemos la perspectiva para apreciarlo. Lo tercero es que recuerdes el contexto más amplio. Estos 2 días no son un evento aislado, forman parte de algo mucho más grande, de un ciclo que comenzó con la entrada de Saturno en Aries. ¿Lo recuerdas? Una invitación a otra vida, tiempo de actuar, de construir, de convertirte en quien realmente eres. Eso continúa. Lo que sucede ahora es una pieza más de ese proceso, uno de los pasos, uno de los ladrillos. No te presiones, no te exijas resultados inmediatos, no esperes que todo cambie en solo 2 días, pero tampoco ignores estos 2 días, son importantes, forman parte del camino. Cada jornada es un tramo del recorrido, pero algunas están más cargadas de energía, más llenas de potencial, más abiertas a la transformación. Estos días lo están. Aprovéchalos. Y finalmente, lo cuarto, recuerda quién eres, no quien los demás creen que eres, no esa versión que tú mismo criticas, no aquel que fuiste en tus peores momentos, sino quién eres en lo más profundo, en tu esencia, en ese lugar donde no existen dudas ni miedos, donde solo estás tú, auténtico, completo, merecedor de todo lo bueno. Ese tú existe, siempre ha existido. Y todo lo que ocurre en tu vida está encaminado a que se manifieste cada vez con más fuerza. Los planetas no te hacen mejor, simplemente te ayudan a sacar a la luz lo que ya llevas dentro, a eliminar lo superfluo, a quitarte las máscaras, a liberarte del lastre. Y cuando eso sucede, no te conviertes en otra persona, te conviertes en ti mismo, por fin, de manera genuina. Esto no es el final del trayecto, es un proceso, largo, a veces complejo, pero que vale la pena. Y tú ya estás inmerso en él, desde hace tiempo, y cada día das un paso más. Los próximos 2 días serán unos cuantos pasos adicionales, quizás importantes, quizás decisivos, y aunque no lo fueran, seguirán siendo pasos. Seguirás moviéndote, seguirás en el camino, así que continúa andando.
Tú ya has ganado por el simple hecho de seguir avanzando, por no haberte detenido, por perseverar, y el universo entero está de tu lado.